Soy Jorge Tellerman, nací en la ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1955. Fui jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente soy presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Soy una persona con una profunda vocación por lo público y por la política. Hay que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y en la próxima media hora podremos disfrutar de una nueva clase de este seminario audiovisual de 13 capítulos llamado Escuela de Gobierno. Los políticos más importantes de los últimos años explican cuáles son los principales desafíos al momento de gobernar. 13 historias acerca de cómo es administrar el poder en nuestro país, contadas por sus protagonistas. En este caso, Jorge Tellerman. Ser gobernante requiere temple para los momentos complejos y para los momentos simples. Gobernar nunca es simple. El gobernante no lo puede no debería desestabilizarlo emocionalmente un título. Los medios ocupan un lugar central. Jorge Tellerman nació y pasó su infancia en Villa Crespo. Durante su adolescencia militó en el Partido Comunista, pero en 1974 eligió al peronismo como espacio político. Fue uno de los principales asesores, recuerdan, de Antonio Cafiero, dentro del llamado peronismo renovador, y durante años estuvo en importantes cargos diplomáticos y creció como empresario vinculado a la cultura. Así logró forjar una capacidad de análisis y gestión que lo llevaron a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tras la salida de Aníbal Ibarra. ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Existe un manual para realizar una buena gestión de gobierno? No existe, pero debería existir. Parece que uno de los problemas centrales que tiene la administración pública, la nacional, las provinciales, las locales, producto de una baja institucionalidad en general, fue llevando a que en la administración pública también se verifiquen para decirlo eufemísticamente, las lagunas que uno encuentra en otras áreas de la Argentina, de la sociedad argentina. Y entre esas lagunas está sin duda la falta de una hoja de ruta, de una expresión metafórica en términos de eso, de un manual, hacia dónde queremos ir, y entonces el dirigente político que es elegido, si bien es elegido, por supuesto, porque presenta un programa, unas ideas, una visión del mundo, pero es aquel más eficaz desde la perspectiva de la opinión pública, que a veces se equivoca sin duda, pero el más eficaz en llevar adelante esa hoja de ruta, ese manual. Cuando no lo hay, las cosas te pueden salir bien, pero es mucho mejor y más tranquilizador para quien gobierna y para quien es gobernado, cuando el gobernante sigue ese cuaderno de bitácoras, ese manual, ¿no? ¿Y cómo recuerda su hoja de ruta cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? En algunos aspectos escritas y en otras no, pero a su vez que existen algunas, que existen en algunos ríos y cómo navegarlos y en otros mares, la ausencia de criterios. Habla también de lo que recién comentábamos, que es la debilidad institucional. Cuando un gobernante llega, salvo contadísimas excepciones, lamentablemente, cuando llega a una posición electa, si inicia su gestión, no hay ningún lugar hoy, digamos, para decirlo en términos tecnológicos, donde uno pueda hacer enter y digamos, hacia ahí vamos. La memoria de lo hecho. La memoria. Lo vemos en la dificultad. Estos últimos años es cierto, desde distintos lugares ha crecido conciencia, por ejemplo, el rescate patrimonial o del archivo. Sí. Esa cosa aburrida, porque los mujeres y hombres públicos dependemos de eso. Está bien que para el gran público sea la tarea del archivista, es una tarea gris y monótona,
pero para el nombre público nos encanta ir a un lugar, ver de dónde se sale, hacia dónde se quiere ir, y porque cada uno de los fragmentos de las políticas públicas, las de salud, la de cultura, la economía, todas son finalmente eso, compartimentos de una misma política. Recuerdo que durante su gestión como jefe de gobierno usted realizaba reuniones en el Teatro San Martín con funcionarios de su gobierno una vez por mes, a los fines de compartir, digamos, las experiencias y la tarea realizada y dar cuenta de hacia dónde se iba en términos de la gestión del gobierno. ¿Dio resultado eso? Espero que sí, en dos sentidos. Una, sin duda la central, porque finalmente el mandante de uno como gobernante es la sociedad, es el pueblo del lugar que le toca gobernar, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Así que espero que haya dado resultados en ese corto tiempo que nos tocó gobernar, que fue 1 año y medio aproximadamente, ese gobierno de transición. Pero también espero que haya habido resultados en relación a esto otro que veníamos conversando, que cada uno de los agentes públicos, ministros, secretarios, directores de área, etcétera, etcétera, además de dar lo mejor de sí para realizar su tarea, tengan conocimiento y conciencia de lo que hace el otro, y además porque nos ayuda a cada uno de nosotros a entender por qué estamos haciendo, para dar el ejemplo práctico. Habíamos definido, nos tocaba 1 año y medio hasta las elecciones, después se iba a ver si seguíamos o no, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió que ir a otro, pero uno se pone las metas de lo que sí está seguro. Bueno, hay 1 año y medio. ¿Cuáles son las prioridades? Pues finalmente gobernar también es eso, poner todo en armonía en relación a unos ejes centrales que uno plantea, no la totalidad. Gobernar también es eso, poner todo en armonía en relación a unos ejes centrales que uno plantea, no la totalidad. De las cosas, por supuesto, que hay que seguir haciendo porque hacen falta, pero uno pone determinados énfasis. Habíamos planteado, por ejemplo, que la creación como concepto, porque no existía, hoy ya se habla más de espacio público, pero no existía ni siquiera como ministerio. Creamos el Ministerio de Espacio Público y le dimos una impronta a esa gestión en términos conceptuales del espacio público, porque lo definíamos, o lo definen los grandes teóricos, como el tema central de una intendencia, que finalmente la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es de qué manera nos apropiamos del espacio público en toda su dimensión para el mejor aprovechamiento del desarrollo de una sociedad. El espacio público, no solamente la plaza, el espacio público en el sentido de la escuela, el hospital público, lo público. Entonces, una vez definido nuevamente el norte de una gestión, lo importante, además de que cada uno esté haciendo lo suyo, que sepa por qué y cómo lo está haciendo. Y esto que yo estoy haciendo en términos de mejoramiento y hermosear una plaza, además del valor en sí que tiene que las familias o que la gente pueda disfrutar de un lugar en sus momentos libres o la belleza de una ciudad, pero también hace sentido en la medida que yo entiendo que esto que estoy haciendo, mi trabajo en la plaza, se corresponde, por ejemplo, a la política cultural que convoca a la comunidad a disfrutar en la plaza y a su vez se corresponde con las políticas educativas que forman valores y las sanitarias. Y las de inclusión y las de seguridad. Exactamente, las de seguridad de manera muy central. Presumo que tuvo muchas satisfacciones como jefe de gobierno. Presumo que también hay frustraciones que se viven como jefe. ¿Cómo se tramita eso? Percibir, porque si uno percibe que las metas están llegando, se tramita bárbaro, es la felicidad, la gente está contenta y todo. El asunto es cuando uno verifica que, más allá de todo el esfuerzo que pone y las buenas intenciones, no verifica que las metas que se ha puesto, que son sus obligaciones, no se alcanzan. Y por eso me parece, vuelvo al trabajo grupal, o sea, que nuevamente son acciones basadas en un corpus teórico, existe teoría del grupo, etc. No vamos a abundar en eso, pero gobernar, esencialmente es recurrir a las bases teóricas. Uno no debe tentarse con megalomanías personales, lamentablemente a veces existe, pero uno no se debe creer tan
no hay que ser tan presuntuoso ni vanidoso de creer que uno va a inventar la forma de gobernar. Digo, hay kilómetros de literatura, bibliotecas, uno puede elegir una u otra, pero tiene que elegir una. Y mantener ese curso. Y entre otros está esta, la de cómo tramita el fracaso, o el fracaso, pero no llegar a esas metas en las áreas que se pongan en términos generales, en principio compartiendo también con los otros, verificando cuáles de esas piezas... Es un proceso de ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, pero sobre todo, digo, también científico, bueno, es ensayo y error científico, digo, pero hay formas también de medición. Nuevamente, uno sabe si está bien, a veces no hay que dejarse vencer por las circunstancias que efectivamente te pueden decir, la cosa viene mal, pero estás en buen camino o son otras circunstancias. Otra de las cosas que lamentablemente no se hace en toda la administración pública, nuevamente hablo de, porque creo que a eso vamos, entonces funciona bien, ¿para qué vamos a dar? Que siga así y que nos enseñe. Mentira que solamente uno debe mensurar en términos de niveles de... Como hoy lamentablemente me parece que se abusa en términos de encuestas. Si la gente me apoya, estoy haciendo las cosas bien, y si bajo los niveles de popularidad estoy haciendo mal. Está bien que se tome ese barómetro, sin duda. También es una obligación del gobernante y de sus funcionarios ver cómo está la relación con la sociedad y mejorar, sin duda, porque se requiere de una situación de aliento en la sociedad para que las cosas avancen. Pero hay métodos más científicos que no deben ser abandonados, que están desarrollados en términos de criterios de administración pública, que son la gestión por objetivos mensurables. Y a veces eso aún no se verifica en las encuestas, ni para un lado ni para otro. Entonces, no es verdad que el gobernar tiene un grado de intuición, sin duda. Los grandes gobernantes son mujeres y hombres intuitivos, entienden hacia dónde va el mundo, el espíritu de la época, un estado de ánimo de la sociedad, pero un buen gobierno, además de tener grandes gobernantes, tiene que tener buen método. Un buen gobierno, además de tener grandes gobernantes, tiene que tener buen método. En las diversas funciones que Telerman ha ocupado se le reconoce haber impulsado el acceso a la cultura de parte de la población. Y aquí explica cómo debe hacer el gobernante para gestionar en el momento que diferentes actores sociales hacen reclamo de diversa índole. ¿Cómo interviene para usted los medios y los temas en la agenda política? Los temas que trabajan los medios en la agenda política. Interviene y es fundamental. Gobernar no es, por supuesto, es tener nuevamente, resumiendo, es tener un buen cuaderno de bitácoras, una hoja de ruta, buenos equipos, buena intuición, pero formas racionales de medir si está bien o mal. Pero además de todo, que eso es el hard, ¿no? El hardware, necesitamos una buena máquina, todo eso. Sin eso es condición necesaria, mas no suficiente. Porque además necesitamos generar condiciones de entusiasmo y de aliento de los actores de la sociedad, sus actores económicos, académicos, sociales, que sientan efectivamente que las cosas se están haciendo para beneficio común. Si está todo lo que decíamos antes, pero frío, sin comunicación, sin diálogo entre los representantes del Estado, y la política y la sociedad y su pueblo, y el sector empresario no se siente motivado, y los académicos dicen, ¿para qué voy a investigar si acá no se puede nada? O sea, es imprescindible contar con esas otras condiciones subjetivas en las que los medios ocupan un lugar central. No digo de propaganda, y la tentación siempre de los gobiernos es tratar de que los medios apoyen lo que hago y callen lo que critico. Eso lamentablemente es la condición humana, por eso hay que tener buenas instituciones para regular y que esas cosas esas tentaciones no existan. Pero sí también es deber, y está bien que se preocupe un gobernante para ver cómo, a través de los medios, que hoy sin duda son un elemento central en la constitución de una sociedad, yo logro generar ese indispensable sentimiento de que es posible, de aliento, de entusiasmo en la sociedad. ¿Se produce una situación dificultosa de sobrellevar cuando un título de un diario puede llegar a afectar la gestión del gobierno? ¿O forma parte de la lógica? Forma parte,
ser gobernador te requiere temple para los momentos complejos y para los momentos simples. Gobernar nunca es simple. Ser gobernador te requiere temple para los momentos complejos y para los momentos simples. Gobernar nunca es simple. Digo, cuando hay abundancia, y es lógico, cada uno de los sectores quiere mayor parte de esa torta de la abundancia, y un gobernante es ese, el que equilibra los pesos y toma decisiones a veces no muy simpáticas para luego generar más prosperidad, y mucho más cuando no hay, entonces cómo se reparte lo poco que hay. Así que se requiere temple. Si se requiere temple para el otro, que el otro sí es duro, cuando te viene, porque todos tienen razón, en las demandas en general, el problema, un gran maestro de gobierno, para mí uno de mis, alguien que tengo una relación personal, pero además es un maestro del siglo XX, que es Shimon Peres, como gran maestro de gobierno, de gobernar momentos de paz, momentos de guerra, es uno de los grandes intelectuales de la gobernanza. En una de las entrevistas que tuvimos cuando yo era jefe de gobierno, y a todos los gobernantes, sobre todo los más jóvenes, vamos a ver esa gente como las piedras filosofales. Y yo acababa de asumir en el momento de mayor, la crisis política más profunda que había tenido la ciudad de Buenos Aires, con un juicio político de la institución del jefe de gobierno. Él estaba al tanto, hablamos de eso y me dice, mira, de todas maneras, lo que te venga después no es más sencillo, porque gobernar es siempre elegir entre dos opciones, hace una pausa porque tiene un gran sentido del humor, entre dos opciones malas. O sea, porque para elegir entre una buena y una mala está cualquiera. Un buen gobernante se mide en lo que tiene más a menudo, que es tener que optar entre dos decisiones malas. Es decir, ¿a quién jorobás más? Tú tienes que decir cosas que muchas veces te desgarra tus convicciones, el corazón, sentís que tomás. Así que si no aguantas eso, eso es lo difícil. Un título de un diario te podrá dar bronca, obviamente a todos nos encanta despertar y que salga en primera plana y que diga, qué lindas, qué buenas políticas culturales en la provincia de Buenos Aires. Pero esas cosas no existen excepto en los sistemas autoritarios. Y como eso es lo más deleznable de todo, hay que acostumbrarse. A veces, cierto, se exacerban los amigos periodistas y son excesivamente críticos, a veces cínicos, pero parte de la época. Pero un gobernante no lo puede no debería desestabilizarlo emocionalmente un título. Un gobernante no lo puede no debería desestabilizarlo emocionalmente un título. Aunque también existen las conspiraciones, pero para eso está la fuerza del Estado, como para impedir conspiraciones que están más cerca de lo delictivo que del otro. La crítica se desanima, pero... ¿Cuál es la incidencia, a su criterio, que tienen hoy las redes sociales en la vida política? ¿Tienen una participación activa en la ciudadanía? ¿Generan mayor participación? Me parece que aún está todo por escribirse, mejor dicho, está mucho por escribirse, pero están llamadas... Siempre los contemporáneos tenemos la tentación de creer que vivimos en una época de cambio. Pero siempre, desde que el mundo es mundo. Pero esta vez es cierto, no es una fantasía narcisista de esta época. Nos tocó, en suerte, porque yo creo que los momentos de cambio son siempre interesantes para vivirlos, aun si después los resultados no son muy buenos, pero nos tocó a quienes hemos nacido en estas décadas, algunos hace 5, pero digo, lo que viviremos, al menos Dios quiera, también un tiempito más, ser al menos espectadores del cambio más profundo que la humanidad ha tenido seguramente en un par de siglos, y que nos ha cambiado la vida y que sin duda va a cambiar la forma de gobierno. Las redes sociales nos pueden permitir... ¿Cuál es una de las mayores inquietudes de un gobernante? Que funcionen bien los sistemas de alerta. Las alertas tempranas. No solamente porque... ¿Por qué sería eso? Por mucho, para mí es, digamos, uno de los aspectos centrales de la gobernanza. Los sistemas que tienen dispositivos de alerta temprana funcionan mejor, se gobierna mejor. Los sistemas que tienen dispositivos
dispositivos de alerta temprana funcionan mejor, se gobierna mejor, interviene lo público antes de que se produzca el mal mayor, en lo que fuere, desde sistemas de tránsito hasta mecanismos de inclusión social. Las redes sociales pueden desarrollar mecanismos de fortalecimiento de esos sistemas de información, no solamente de alertas tempranos, sino de información dando más derechos a los ciudadanos para comunicar a los factores de poder, comunicar, reclamar, exigir. Por eso digo, hoy ya lo estamos viendo como mecanismos de resistencia contra situaciones totalitarias o de organización social para manifestar una queja, lo que es estupendo. Está por escribirse todavía el paso propositivo, de cómo nos puede ayudar a los gobernantes, pero cómo puede ayudar a que la sociedad sea más democrática y mejor. ¿Qué opinión le merece la participación de política de la juventud? Imprescindible para mí la juventud siempre asombrarse de las cosas que hace la juventud, espero que no me pase nunca porque es el momento en que uno está viejo. Solamente eso, ¿no? Cuando uno ya no tiene ninguna célula joven, dice, ¡ay, qué bárbaro la juventud! ¡Qué bárbaro o qué tremenda! Ambas me parecen exageraciones, de gente que ya no puede sentir cierta vibración de la vida en general. La juventud siempre participa de distintas maneras, a través del arte, a través de la protesta. Hoy hay una época de una sociedad que discute más política. Hace 10 años, sí, por ahí no había cierto fervor político en términos tradicionales, pero había un fenómeno formidable, a uno le gustará más o menos, de la aparición de tribus urbanas jóvenes. Sí. Nadie hablaba mejor dicho, muchos viejos, ¿no? Porque no entienden, porque se les pasaba por lejos. Y en términos de cambios sociales produjeron tanto aquí en el mundo, desde el movimiento punk o el movimiento rock, creer que la cultura rock, no hablo de la música, ¿no? Que la cultura rock, por ejemplo, es menos movilizadora que la política, es solamente de un viejo. Los jóvenes siempre se movilizan, te andan insistiendo, y a veces de la política son más conservadores. Que el movimiento punk fue mucho más revolucionario que mucha militancia política que se autodenomina revolucionaria, porque cambió hábitos en serio, hizo que se escuchen los reclamos de los jóvenes pobres y de los hijos de los trabajadores desocupados como nada. El problema es cuando el oído está envejecido no entendés ese fenómeno, pero para mí siempre la juventud dio señales, afortunadamente, de aquí estamos, nos gusta eso, ustedes no entienden nada, y vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo percibe la situación actual de los partidos políticos? Muy débil. Nuevamente, no es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno. El debilitamiento de las organizaciones intermedias tradicionales es muy grande, por eso digo, estamos en una época de transición y cambio. Nos toca a nosotros o fortalecer esas instituciones o de a poco hacerlas convivir con otras que las vaya sustituyendo. Pero nunca es una buena señal que las organizaciones de intermediación, como sin duda son los partidos políticos, estén debilitadas, y hoy es una evidencia que la vida de los partidos políticos es prácticamente inexistente. ¿Considera importante que exista una escuela de formación, si se quiere, institucionalmente, una escuela de gobierno? Una obligación, no importante, una obligación. Un país que no la tiene debería volver en marzo. En 140 caracteres, democracia. Forma de vida ineludible. Justicia social. Búsqueda permanente. Estado. Presente, compensador y no totalitario. Pueblo. Razón de ser para la vida pública. Cultura. Un lugar común, pero es todo. Gobernabilidad. Rasgo de sabiduría de toda una sociedad que se pone de acuerdo. Jorge Telerman, muchas gracias por participar de nuestro espacio de Escuela de Gobierno.